Vista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Francisco Jiménez, él es asambleísta por Creo. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Gisela? Buenas tardes, un gusto poder compartir con usted a esta hora. Gracias, asambleísta, por acompañarnos. Asambleísta, se trató la propuesta de aplicar candados constitucionales para que no se puedan privatizar los servicios públicos, como plantea algunos sectores que se haría justamente con este proyecto de inversiones. Bueno, por ningún lado en el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo se identificó ninguna norma que pueda hacer presumir que ni en las alianzas público-privadas, ni en el marco normativo propuesto para las zonas francas o para las zonas de desarrollo económico puede existir algún tipo de viso privatizador o que estos bienes de alguna manera puedan pasar de forma definitiva al sector privado. Sin embargo, frente a las inquietudes que observaron algunas bancadas, particularmente la de UNES, se incluyó un inciso al final del artículo 6, donde se establece claramente que este proyecto bajo ninguna circunstancia, ni las normas que aquí contienen, podrán significar una entrega o algún tipo de proceso de privatización de bienes públicos en favor de sectores privados. Y esa norma se la incluyó justamente para disipar cualquier inquietud que pudiera haber respecto de ese tema, pero repito, ni en la ley de forma explícita o implícita había ninguna norma al respecto, pero para más seguridad pues se incluyó esta disposición al final del artículo 6, en el último inciso del artículo 6. ¿Y en algún caso esa disposición que se incluyó puede afectar estas alianzas público-privadas? No, porque no estaba previsto que sea de otra forma. En realidad es una disposición que lo que hace es ratificar el texto del proyecto. No nos olvidemos que las alianzas público-privadas son alianzas con un marco estratégico de colaboración entre el sector privado y el sector público, y el sector público no va donde no tiene la esperanza de ganar algún poco de dinero. Y el sector privado tiene como prioridad un lucro, mientras que el sector público lo que tiene otro tipo de intereses, y el interés es dar un servicio de calidad, un servicio en este caso público de calidad. Por lo tanto, es en la búsqueda de esa conciliación de ambos intereses que este marco ha tomado forma, y en función de eso están muy claras las prerrogativas que tiene tanto una y otra parte, y los límites también. ¿Cuáles fueron otros cambios que se incluyeron en el informe para lograr justamente consenso en el Pleno Legislativo? Bueno, por ejemplo, se ratificó la gratuidad de algunos servicios, particularmente en salud, en educación y en seguridad, porque había también algunas preocupaciones alrededor de ese tema, y se dejó claramente establecido que aunque se produzca cualquier mejora en uno de estos rubros particulares, no iba eso a significar un incremento tarifario de ningún tipo para los usuarios de ese servicio, porque tienen además un candado constitucional. Por lo tanto, allí, como usted sabe, una ley, por más orgánica que sea, no puede estar por encima de la Constitución, y en el caso de la salud, de la educación y de la seguridad existen estas garantías. Las otras cosas que se establecieron también es el mejoramiento del marco normativo en el tema de mercado de valores y en el sistema financiero y monetario. Algunas cosas se incluyeron ahí también a iniciativa de algunas bancadas. Ahora, volviendo al tema de salud, educación o seguridad, entonces no se va a poder cobrar ningún tipo de tarifa o montos directos a los usuarios por servicios en estos casos. El parámetro tiene que seguir siendo el mismo en materia de salud, de educación y de seguridad del que ha sido hasta ahora. Tiene que ser el mismo parámetro. Si se está cobrando un valor, eso no va a poder subir ni tener ningún tipo de incremento. Pero eso no significa que no se pueda mejorar, por ejemplo, la infraestructura hospitalaria. Yo no estoy tan exacto en el tema de cuál es el modelo de negocio que se tiene, por ejemplo, en los hospitales para mejorar los servicios, pero está claro que allí tenemos un problema y tenemos que atacarlo. Y que dentro de las alianzas público-privadas y los diferentes esquemas que se están proponiendo dentro del proyecto de ley de inversiones se incluye la posibilidad de mejorar la infraestructura hospitalaria, porque no puede ser de otra forma. Ahora, que esto no vaya a significar un cambio tarifario para quienes son los usuarios de servicios es una cuestión completamente distinta, pero ese es un cálculo que tendrá que hacer el sector privado plasmado en un contrato junto con su contraparte estatal. Pero ¿está garantizado entonces que la gratuidad en estos servicios públicos? Está garantizada.
¿Cuál es la diferencia, explíquenos, asambleísta, entre la privatización de los servicios y la aplicación de estas alianzas público-privadas? Porque siempre cuando se habla de alianzas público-privadas, que por cierto no están, no es que se las acaban de inventar acá, hay en otros países este tipo de alianzas públicos-privadas para dar un servicio al público, a la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia que confunde tanto y hace creer que estamos privatizando un servicio público? En cualquier espacio de colaboración del sector privado siempre planea el fantasma de la supuesta privatización. Pero ¿cuándo hay privatización? Cuando se venden bienes, cuando se transfieren bienes, cuando se produce algún tipo de cambio de dominio en la titularidad de esos bienes. Aquí no hay nada de eso. En el formato que es más, ni siquiera se ha hablado de privatización en ningún lugar del documento, solamente en el artículo que las prohíbe. Es irónico porque por ningún lado se las menciona y solo en el inciso que se las prohíbe dice no habrá privatización, pero bueno, al fin y al cabo eso también es producto de la inquietud de algunas bancadas que solicitaron la inclusión de ese inciso y se lo puso. Pero ¿cuál es la esencia aquí? Aquí lo que hay es una delegación de un servicio público, es decir, el Estado continúa manteniendo la titularidad, el Estado continúa manteniendo la rectoría, y bajo las condiciones que se establecen en el contrato, tanto una como otra parte pueden revocar ese estatus contractual, porque no es más que una delegación. Obviamente que hay garantías en algunos casos de 20 años renovables, en otros casos es de 30 años más 10 años más. Básicamente siempre se habla de un parámetro más o menos aproximado de 40 años, pero por ejemplo, para recoger el caso típico de las carreteras, no es que porque viene un concesionario privado de una carretera y la construye, él tiene derecho a quedarse con la carretera en sí. No, él a lo que tiene derecho es a una compensación tarifaria, ¿verdad? Por el hecho de construir e invertir su dinero en el mejoramiento de una carretera, que eso es lo que se llama el peaje, que nosotros pagamos para transitar en cualquier carretera, en las que lo tienen en todo caso. Pero una vez terminada la concesión o la delegación, eso pasa de nuevo a manos del Estado, quien se queda con la infraestructura, quien se queda con la carga de mantenimiento y quien se queda, por supuesto, con el bien que eso supone, porque no deja de ser nunca un bien público. Pero, por ejemplo, ¿hay servicios que no pueden tener ninguna participación del sector privado, perdón? Hay servicios que tienen una protección especial por parte del sector público, como el caso de la salud, de la educación y de la seguridad. Son los 3 servicios que dentro del proyecto de ley de inversiones han tenido un estatus de participación especial y sobre todo de garantías de gratuidad para los usuarios. Pero no hay ningún servicio que no pueda ser compartido y delegado, porque justamente ese es el sentido de esta ley de promoción de inversiones. Buscar generar en 4 años un monto de inversión que ascienda más o menos a 30.000 millones de dólares y que ascienda también a la posibilidad de tener 2 millones de empleos en términos adecuados. Solamente para dar la cifra, en los últimos 11 años, el monto de inversión extranjera que ha recibido el Ecuador apenas ha significado el 0.8% del total del Producto Interno Bruto del país. En el mejor de los casos, en otras épocas hemos llegado al 2%. Eso lo que significa es que la gente de afuera no cree que puede hacer dinero en el Ecuador, porque hay malas reglas, porque son demasiadas, porque no hay incentivos, o porque falta seguridad, o porque falta seguridad jurídica, lo que fuere. Lo que está buscando el gobierno es cambiar esa percepción. Y está empezando por generar un marco normativo que sea mucho más amigable a la inversión y que, dando garantías a esos inversionistas, establezca quién es dueño de qué cosa y cómo se van a conciliar esos intereses privados con los intereses públicos. Ahora, el asambleísta Daniel Noboa, presidente de la comisión, lamentó que no se debatan ideas, conceptos o artículos, sino posiciones políticas en este análisis de esta ley. ¿Cree usted que se convirtió el tratamiento de esta en una medición de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo? Sería muy problemático para el país que así fuera. Por parte del gobierno del encuentro no hay ninguna intención de medir fuerzas. Por parte del gobierno del encuentro, lo que hay es la intención y la voluntad de solucionar los problemas del país, particularmente la pobreza, particularmente la desnutrición, particularmente la falta de empleo. Cada bancada responde por sus acciones y estamos claros que al día de hoy la situación de la Asamblea complica el debate, porque es una situación tensa que se ha ido como una especie de bola de nieve
acumulando a lo largo de semanas en una serie de decisiones erráticas y de comportamientos que tienden a la beligerancia. Bueno, y justamente, asambleísta, el debate de esta ley de inversiones justamente hizo que vuelvan a salir a flote estos pedidos de muerte cruzada, ¿no? Por la ley no, por el tratamiento en sí no, sería solamente por la irracionalidad de bancadas o de asambleístas de no aprobar por no aprobar la ley. Es decir, no entrar a discutir, no entrar a debatir, no entrar a decir, ok, esta parte me gusta y esta parte no me gusta, sino simplemente decir, como se trata de ustedes y como ustedes la están proponiendo, entonces les voy a negar todo, por razones que no tienen nada que ver con la ley. Pero se le está acabando al gobierno las oportunidades de que sus proyectos de ley sean aprobados en el legislativo, ¿cree usted? Yo creo que al país se le están acabando las oportunidades de que los proyectos impulsados por el gobierno puedan ser aprobados en el legislativo. Entonces se está caminando hacia la muerte cruzada, ¿sí? Yo pienso que el trámite de esta ley es un termómetro muy importante que tendrá que ser puesto sobre la mesa a la hora de determinar si al país le conviene o no un escenario de muerte cruzada. Eso es indiscutible. Eso es indiscutible. Yo pienso que esta ley... ¿Y por qué? Se lo voy a explicar por qué. Porque si una ley que en la Comisión de Desarrollo Económico, un proyecto de ley, porque todavía no es ley, un proyecto de ley, tiene notoriamente muchos aspectos positivos y seguramente unos cuantos aspectos a mejorar, o al menos que deben ser debatidos, sin que se trate de aspectos negativos, pero que deben ser debatidos, y algunas bancadas deciden no apoyar ese proyecto sobre pretexto de que no quieren por ninguna razón y por ningún motivo permitir que el Ejecutivo haga su trabajo, entonces sí tenemos un problema. Y ese problema está categorizado en la Constitución como un posible bloqueo del Legislativo versus el Ejecutivo. Y para eso hay una solución institucional y constitucional. Yo espero que ese no sea el caso, porque es muy legítimo negar las cosas cuando hay una razón de peso para que no sea así. Lo que no es legítimo es decir no porque no. Con eso me quedo, asambleísta, que se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y siempre un gusto poder comparecer ante sus micrófonos. Agradecemos a Francisco Jiménez, asambleísta por Creo.